Mi nombre es Capitán Eduardo Morales, tengo 34 años, y durante los últimos 8 años he mantenido cuidadosamente separadas mi carrera militar de mis inversiones empresariales civiles. Para mi familia, especialmente mi hermano menor Raúl, soy un oficial del ejército que pasa la mayoría del tiempo desplegado en misiones internacionales de peacekeeping. La realidad es considerablemente más compleja. También soy el socio principal de Águila Propiedades, una empresa de desarrollo inmobiliario que he estado construyendo discretamente durante mis permisos y a través de operaciones remotas. La casa familiar en la colonia San Ángel había sido nuestro hogar durante más de 20 años. Después de la muerte de nuestros padres hace 5 años, el testamento había dejado la propiedad en ownership conjunto entre Raúl y yo, con la estipulación específica de que cualquier decisión mayor sobre la propiedad requería consentimiento de ambos hermanos. Raúl, 4 años menor que yo, había vivido en la casa durante todo este tiempo mientras yo cumplía con mis obligaciones militares. Mi hermano había desarrollado una serie de ventures empresariales que consistentemente fracasaban, cada uno seguido por requests de préstamos financieros que yo había proporcionado discretamente a través de mi income militar oficial. Lo que Raúl no sabía era que durante los últimos 6 años, había estado building una considerable portfolio de real estate a través de Águila Propiedades. Mi socio comercial, licenciado Carlos Vega, manejaba las operaciones day-to-day mientras yo proporcionaba capital de inversión y estratégico oversight durante mis periodos de permiso. Carlos y yo nos habíamos conocido durante mi primera deployment, cuando él trabajaba como legal counsel para una empresa de construcción internacional que operaba en la base donde estaba Taschent. Su expertise en Mexican Property Lab combinado con mi disciplina financiera militar había creado una partnership altamente efectiva. Eduardo, me había dicho Carlos durante una videollamada hace 8 meses mientras yo estaba Taschent en Kosovo, el mercado inmobiliario en San Ángel está experiencing un boom. Properties similares a tu casa familiar han tripled en value durante los últimos 3 años. ¿Qué estás sugiriendo? No suggesting nada specifically sobre tu propiedad personal. Solo noting que es un market muy atractive para development. Había archivado esa información, pero no había considered que se volvería relevante tan soon. Mi último deployment había sido particularly demanding, 6 meses como parte de una United Nations Peacekeeping Mission en África Occidental, con limited communication home y prácticamente no acceso a personal business matters. Durante ese periodo, había recibido apenas algunos emails de Raúl, mostly requesting financial assistance para what he described como una startup tech revolutionary. Eduardo había escrito en su último mensaje hace 3 meses, esta vez es diferente. Mi AI application va a transform e-commerce en México. Solo necesito investment inicial para secure patents y hire developers. Había transferred 50,000 pesos to su account, assuming que era anoter bien intentioned pero probable il fated venture. Mi flight de regreso a México había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez un martes por la mañana en octubre. After 6 meses overseas, estaba anticipando algunas semanas de rest en la familiar comfort de nuestra casa en San Ángel antes de reportar para mi next assignment. El taxi me había dejado outside de nuestra propiedad a las 2 de la tarde. La casa colonial de 2 pisos con su distinctive pink facade y iron balconies había sido exactly como la recordaba, except para un detalle que inmediatamente caught mi attention. Había un different car en el driveway, y curtains que no reconocía en las windows. Había approached la front door y pressed el doorbell. Después de varios minutos, una mujer en sus 40 había appeared, holding un toddler. ¿Puedo ayudarle?, había preguntado con obvious confusión. Disculpe, Batis es mi casa. ¿Dónde está Raúl Morales? La woman había looked más confused. Señor, nosotros bought esta casa hace 2 meses. Tenemos todos los papeles legales. Mi heart había started racing. ¿Compró? ¿De quién? De Raúl Morales, a través de Vega Bienes Raíces. ¿Es usted relative de él? Carlos. Mi business partner había been el agente para la sale de mi propia family home. Soy su hermano. ¿Podría ver los documentos de compra? La woman había hesitated, understandably nervous about discussing property documents con un stranger, pero había agreed después de que sowed mi military ID y explained la situation. Los papers habían confirmed mi worst fears. Raúl había sold la casa por 2.8 millones de pesos, significantly below market value para una quick sale.
El buyer había been listed como Águila Propiedades S.A.D.C.B., mi own company. Había sank la family y had headed directly hacia el address donde Raúl había been staying según los forwarding information que la new owners tenían. Raúl había been renting un small apartment en la Roma Norte, funded apparently por el proceeds de la house sale. Cuando había knocked en su door at 6 de la tarde, his expression había been una misture de surprise y defensive guilt. Eduardo. No esperaba que regresaras tan soon. Clearly not. Había entered el cramped studio apartment, noticing inmediatamente several expensive new electronics y furniture que obviously había been purchased recently. ¿Quieres explain por qué strangers están living en nuestra casa? Raúl había closed la door y leaned against it, como si blocking mi exit. Look, I knew que estarías upset, pero it made perfect sense financially. ¿Financial sense? Era nuestra childhood home, Raúl. Y according al will de nuestros padres, cualquier mejor decisión required both of our signatures. Técnicamente, sí, pero tú never estás here anyway. Y needed capital urgently para mi startup. Me había sentado en su small coach, manteniendo mi voice control despite la rising anger. Explain el proceso de venta. Bien, y had been researching property values, y realized que la casa había appreciated dramatically. Mi startup needed significant funding, más than to cold provide through normal loans. Así que decided say sin consultarme. Y traid contactarte, pero you were en algún deployment sin reliable communication. Y la opportunity window era limited. Raúl había pulled out una folder de documents. El buyer offered asking price immediately, casale, quick closing. Era too good an opportunity para pass up. Había reviewed los documents thoroughly. Carlos había handled la transaction with perfect professionalism, following a legal requirements. La sale había been completely legitimate from a legal standpoint. Raúl había forged mi signature en los necessary consent forms. Y el buyer había asked casually. Some Property Development Company. Águila Properties o algo así. They apparently specialize in historic home renovations. Águila Propiedades. Sí, that's it. ¿Los conoces? Admantant mi expression neutral while reviewing el contract details. Remotely. Anyway, con el sale proceeds, IBB enable to fully fund mi startup development. We're on track para launch next month. ¿Y dónde assumed que iba a live cuando returned? Raúl había wabbed dismissively. Eduardo, eres career military. To life en bases, hotels, temporary housing. No really need una permanent residence. That house had 20 años de family memories. Memories don't pay bills so fund innovation. Había stood up, walking toward la window, que overlooked una busy street. Raúl, hay several problems con lo que did. ¿Cómo what? First, forgery de mi signature es a felony. Second, breach de fiduciary duty como co-owner. Third, breach de parental trust terms. Raúl había started looking nervous. Entonces son technical violations. No hay real harm done. No real harm. Había pulled out mi phone y dialed Carlos directly. Carlos, it's Eduardo. Estoy back en México. Necesitamos hablar sobre la recent Águila Properties Acquisition en San Ángel. Eduardo, excellent timing. Esa transaction fue very smooth. Two, contact. Provided al necessary documentation. Perfect. ¿Podríamos meet tonight para review los details? Por supuesto. ¿Mi office at 8? Había un happy turned back hacia Raúl, whose confidence había clearly diminished. ¿Quién era? El real estate agent que handled tu sale. ¿Lo conoces? Quite well, actually. 2 horas later, había met Carlos en his office. Su reaction cuando había walked in había been perfectly calibrated misture de surprise y concern. Eduardo, y had no idea que era tu property. El seller nunca mentioned cualquier military connection. Te told him que was military. Tu hermano mencionó que had un hermano overseas, pero no specific details. Carlos había pulled el complete file para la transaction. Honest assessment, al documentation appeared legitimate. Ambas signatures were present, property titles clear, no legal red flags. Except mi signature era fourth.
Forgery. Carlos havia appeared genuinely shocked. Eduardo, if that's true, this creates serious legal problems para all parties involved, including Águila Propiedades. Potentially, aunque as purchasers in good faith con proper documentation, our liability might be limited. Había studied los documents more carefully. Carlos había structured la purchase through one de nuestras subsidiary companies, maintaining proper legal distance between el personnel y la transaction. Carlos, necesito a favor. Whatever you need. Keep esta information confidential por now. Don't take any immediate legal action regarding la fourth signature. ¿Estás sure? You have strong grounds para avoiding la sale completely. I'm sure. Pero I need tiempo para handle esta situation appropriately. El siguiente día, había returned hacia Raúl's apartment con una diferente estrategia. Raúl, I've been thinking about nuestra conversation yesterday. Y estoy willing para accept que la sale happened, pero with conditions. Su relief había been obvious. Whatever conditions son reasonable. First, you need para acknowledge publicly que sold la property sin mi proper consent. Okay, fair enough. Second, you need para provide detailed accounting de cómo he spent todos los sale proceeds. That's, most went toward mi startup development. Third, you need para pay market rate rent para any time you plan para stay en cualquier properties que you own en el future. Raúl había frowned. Properties que you own? Eduardo, you're military. Cuando did you acquire rental properties? Había smiled for la primera time since returning home. Raúl, made to landlord. What? Águila Propiedades es mi company. Has been para 6 years. El color había drained from su face completely. That's impossible. Tu startup development fue funded entirely con money que sold me a un company. Carlos Vega es mi business partner. Y tu fourth signature technically made you liable para fraud charges que could result en several years de prison time. Raúl había sunk into his chair. Eduardo, yo no sabía. Por supuesto que didn't. That was el point. ¿Qué va a happen now? Había walked toward la door. Now, you're going para work off to debt hacia mi company through property management duties. Minimum wage, 40 hours per week. Hasta que ripa la full amount que stole plus legal fees. Easy refuse. Ten Carlos files criminal charges para signature forgery y we pursue full legal restitution through courts. 6 meses later, Raúl had been working as property manager para several Águila Propiedades Holdings. His most recent revolutionary startup había predictably failed within weeks, pero his work ethic había improved dramatically under structured employment. La family home había been renovated y converted into luxury rental units que generated monthly income exceeding Raúl's original startup funding needs. Los tenants whom he met that first day had been relocated hacia una better property dentro de our portfolio at reduced rent. Eduardo, Carlos had said durante our most recent quarterly review, your brother actually shows promise in property management. Consider making his position permanent después de que finish trabajando off his debt. Tal vez. Pero only si demonstrates que can be trusted con responsibilities. Y cada vez que visit la renovated family home para inspect property conditions, remember la lesson que Raúl inadvertently taught me. Sometimes la best business opportunities come from unexpected sources, even cuando those sources betray your trust. Because al final, turning personal betrayal into business advantage isn't just profitable, it's poetic justice.